Y bien, seguimos con esta serie, fortaleciendo nuestra fe en Dios. Y el tema pasado era de esperanza contra esperanza, y habíamos hablado de la vida de Abraham. Y bien, voy a hacer un resumen para entrar en el otro tema ya hoy, pero así refrescamos un poco la memoria. Abraham le creyó a Dios, de esperanza contra esperanza, leíamos el texto de Romanos anteriormente. No dudó de Dios, le creyó a Dios sosteniéndose en las promesas que Dios le había dado a Abraham, sin saber a dónde iba, pero él no cuestionó a Dios, le creyó en lo que Dios le había prometido. Y decía yo la vez pasada, cuando más obedecemos y creemos, somos más sensibles a la voz de Dios. Y que es un proceso que todos debemos pasar y debemos crecer en la fe y en obediencia a Dios. Y que él tenía obstáculos, pero se mantuvo fiel, creyéndole a Dios, honrando a Dios. Y cuando nosotros le creemos a Dios, le estamos honrando a Dios. Pero decía, cuando no le creemos, lo estamos deshonrando a Dios. Y vemos la fe de Abraham, que no esquivó las dificultades, al contrario, las consideró, pero siempre tuvo en cuenta a Dios. Él dio testimonio de quién es Dios. Y no creyó en algo vano, sino en el propósito que Dios tenía con él. Y bien, para introducirme en este tema, a esta prédica le puse de la duda a la fe. ¿Cómo? Y bien, y vamos a estar en el libro de Habacuc, ¿sí? Así que vamos a ir al libro de Habacuc, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Mantenga su Biblia ahí. Y bien, Habacuc significa ceñido por Dios. De hecho, fue así. Él fue fortalecido por Dios para una difícil tarea. Y era un nombre muy apropiado para el momento que Judá estaba pasando. El momento que el profeta le toca vivir en ese tiempo. Significa ceñido, decía el nombre del profeta. Y bien, también quiere decir uno que anima. Eso significa el nombre Habacuc. Y él vivió en uno de los más críticos, difíciles periodos de la historia de Judá. Y el propósito del profeta fue consolar a Judá en la oscura hora del cautiverio. Y predecir la caída de Babilonia. Este libro nos ofrece una jornada espiritual de un hombre que transita de las dudas a la fe. Y de hecho, la palabra central de este libro es fe. Y bien, y acá vamos a empezar una pequeña introducción. Las preguntas de Habacuc. Y vamos a ir al capítulo 1, versículo 2 al 4. Si alguien no tiene Biblia, por favor, acérquese, que todos puedan estar leyendo, ¿sí? Capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 2 al 4, vamos a dar lectura, ¿sí? Hoy vamos a estudiar el libro de Habacuc, vamos a estar ahí. Y empieza la pregunta del profeta, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a tu causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y acá hay un diálogo entre Dios y Habacuc.
hay un diálogo. Y él le empieza a hacer preguntas a Dios. Empieza a decir, ¿hasta cuándo, Señor? Él no se queja contra Dios. Él se queja con Dios. Fue directamente al Señor y le planteó su angustia, sus interrogantes. Él analiza todo lo que estaba pasando en el momento y surgen preguntas, surgen interrogantes que surgieron. Y mi pregunta en esta noche, ¿podemos nosotros preguntarle a Dios sin ofenderlo? Y le respondí y yo dije que sí podemos. Y nos pasa que suceden cosas que son injustas y le preguntamos a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Le hacemos esa pregunta al Señor, ¿no? ¿Hasta cuándo he de soportar a mi jefe que me trata mal? ¿Hasta cuándo este problema tendré que soportarlo? Y estamos así, ¿no? ¿Hasta cuándo mi esposa me seguirá tratando así? ¿Hasta cuándo mi esposo me seguirá tratando así? ¿Hasta cuándo tanta injusticia? ¿Hasta cuándo esta enfermedad? ¿Hasta cuándo estos problemas económicos? Y estamos como Habacuc, preguntándole así, ¿no?, al Señor, ¿hasta cuándo? Y sí, esos interrogantes surgen en nosotros y le preguntamos a Dios las cosas que nos pasan y nos suceden y le decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Ese hasta cuándo, ¿no? Pero ¿saben qué? También podemos ver en la Biblia a David, un hombre conforme al corazón de Dios, también le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? Vamos a ver el Salmo 13. Versículo 1 y 2, dice el Salmo, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Pero ahí, David, si seguimos leyendo, pone su confianza en Dios. Y miren lo que dice. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Dice David. ¿No? Pone su confianza. Pero Habacuc, seguimos ahí, vamos a estar en el libro de Habacuc. Habacuc en sí está diciendo, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Eso es lo que está ahí para resumir un poco. Él veía, ¿no?, cómo puede ser, dice, que el malvado asedia al justo. Y nosotros también nos preguntamos, ¿cómo puede ser a veces, no?, que al malvado le vaya bien, que haga las cosas así y le vaya bien. Nos hacemos esos interrogantes, ¿no? Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hace? Mira, está haciendo las cosas bien, mira cómo puede ser, ¿no? ¿Qué nos pasa? Y bueno, y Habacuc se sentía así. Pero ¿saben qué? Rápidamente vino la respuesta de Dios sobre Habacuc. Inmediatamente, no tardó Dios en responderle a Habacuc. En el versículo 5 al 11 vamos a dar lectura. Y ahí está la respuesta de Dios. Inmediatamente Dios le responde al profeta y le dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contares no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma proceden
su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burlas. Se reirá de la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Rápidamente el Señor le responde a Habacuc. Viene la respuesta de Dios y también cómo Él iba a hacer las cosas. Viene una respuesta rápidamente, precisa, con claridad y precisión. Dios se estaba ocupando, aunque el profeta no podía contemplar las operaciones de Dios. Y esto fue una lección importante para el profeta, que él debería aprender, y aún nosotros debemos aprender esto. Algunas de las obras más grandiosas de Dios se desarrollan tras el escenario, fuera de la vista. Debemos creer siempre, aunque no podamos ver. Debemos creer siempre, aunque no podamos ver. Debemos creer siempre. Y bien, y aquí vienen los métodos de Dios y cómo Él iba a intervenir. Y nos da las descripciones de los caldeos, de los babilónicos, o sea, que eran implacables, decididos, dotados, despiadados, veloces y organizados. ¿Por qué venía este ataque sobre Judá? ¿Pero por qué viene ese ataque sobre Judá? Porque ellos no habían temido a Dios. Su pueblo se había vuelto cruel, injusto, sin misericordia, entre ellos mismos. Entonces ellos mismos iban a experimentar la crueldad. Entonces Dios levanta a los babilónicos, a los caldeos, a una mano enemiga, para que experimenten lo que ellos mismos, porque había en Judá reyes malvados, que oprimían al pueblo. Si vemos las historias en las crónicas y en los libros de los reyes, vemos cómo esos reyes eran despiadados también con el pueblo y lo oprimían. Entonces Dios levantaba a los babilónicos, enviaba a los babilónicos para que experimenten esa crueldad. Dios enviaba eso. Y a todo esto viene otro interrogante más de Habacuc. ¿Por qué, Señor, los babilónicos? Y queda Habacuc con otro interrogante más y queda perplejo. No entendía nada. O sea, ahora mandás a los babilónicos con todo esto que estamos pasando y envías al pueblo este caldeo. Pero, ¿saben qué? Habacuc entendió perfectamente la respuesta de Dios, pero estaba como que no podía entender, estaba perplejo. Él decía, ¿no? Los de Judá, bueno, son malos, pero no tan malos como estos idólatras paganos, decía Habacuc. Pero a diferencia de la primera pregunta que Habacuc le hace a Dios, esta pregunta Dios no le responde inmediatamente. Dios toma un tiempo, le responde luego, a diferencia de la primera pregunta. Y así todo, Habacuc decide esperar en Dios. Capítulo 2, verso 1. Sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja, dice Habacuc. Y mi pregunta es, ¿esperamos a Dios lo suficiente
para permitirle obrar a veces? ¿Esperamos en Dios, repito, lo suficiente para permitir que Él obre? Y Habacuc se decidió a esperar en Dios. Y nosotros también tenemos que aprender a esperar en Dios y no adelantarnos a los propósitos de Dios, sino a saber esperar la respuesta de Dios. Saber esperar lo que Dios va a delinear, lo que Dios va a hacer. Eso es fe, creerle a Dios. Bueno, me quedo acá hasta que vos digas y doy el siguiente paso. Es creerle a Dios. Y bien, él se determinó a esperar en Dios. Que Él sea que nos saque de la duda, de la incertidumbre, de las quejas, que Dios mismo sea. Y que pase eso a la fe, a confiar en Dios. Porque las respuestas de Dios tienen una dimensión. Y esa dimensión es en la fe. Por eso en el versículo 4 dice, el justo por la fe vivirá. Y ahí, versículo 2 al 4, vamos a dar lectura. Y ahí le respondió el Señor, y le dijo, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios estaba en su trono. Nada escapa de su control. Desde esta perspectiva, todo cambia. Desde esta perspectiva, de lo que acabamos de leer recién, todo cambia. El panorama se revierte. Dios revela su plan a Habacuc y él lo entiende. Y él lo entiende. Que no se trataba de analizar lo que estaba pasando en el momento con los caldeos, ni de luchar contra las olas. Se trataba de elevarse sobre la tormenta y afirmarse en la roca de su salvación. De eso se trataba. Y esta declaración de Habacuc, que dice, el justo por la fe vivirá, esta declaración es una declaración poderosa. Es un rayo de luz profético que atraviesa los siglos. ¿Por qué? Porque sin duda señalaba la salvación mundial y eterna. Y a la luz del Nuevo Testamento sabemos que Habacuc señaló, quizás sin saberlo, al Dios de salvación. De todo aquel que en Él cree, y para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dios señalaba a Habacuc a Jesucristo. Señalaba a Cristo, a la fortaleza salvadora de que se elevaría sobre la marea del mal y de la perdición eterna. A Jesucristo, que es la roca inconmovible. Y solo por medio de la fe, al creer en su sacrificio, podemos rendirnos y depender absolutamente de su gracia. Miren lo que dice Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. ¿No tienen? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. Y esto es una verdad central para todo el creyente. Es la verdad central del Evangelio. Y fue también el lema de la Reforma. El justo por la fe vivirá.
Y bien, seguimos ahí en el libro de Habacuc y vemos también las consecuencias que hay para aquellos que no creen, para los incrédulos. Usted puede leerlo en su casa, del versículo 5 al versículo 20 del capítulo 2. Pero hay 5 ahí en ese capítulo 2. 5 hay, de los cuales entran los ambiciosos, los codiciosos, los violentos, los idólatras. Y si notamos las profecías contra Babilonia, son frecuentes en el Antiguo Testamento. Babilonia ha llegado a ser un símbolo en las Escrituras. Y ese símbolo que simboliza, Babilonia simboliza la corrupción, la idolatría. Y es todo lo que se opone al Señor y a sus hijos. Y si bien geográficamente Babilonia es hoy un conjunto de ruinas, el cumplimiento de lo que se había profetizado por los profetas mayores, tanto por Jeremías, por Isaías, se cumplieron. Esa ciudad quedó en ruinas. Pero ¿qué pasó? El espíritu de Babilonia, que es el príncipe de este mundo, ha resurgido en la historia una y otra vez. Hasta que nosotros, posteriormente, veremos su última manifestación y su ruina. Y si quieren, pueden estudiar esto en Apocalipsis, capítulo 17 y 18 en sus casas. Lo dejo como tarea, ¿sí? Los hombres presumen que la ciencia y su poder van a dominar este planeta y especulan con conquistar el universo. Especulan con conquistar el universo, pero claramente, ahí en Habacuc, las Escrituras nos dicen claramente que será otro el poder que va a inundar la tierra. Será otro. Habacuc 2, versos 13 y 14. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y también podemos ver que Dios le revela su plan a Habacuc. Dios muestra la caída de los babilonios, le revela su plan y surge en Habacuc una oración. Capítulo 3, verso 1. Dice lo siguiente. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y vemos que Dios le revela su plan y el profeta empieza a orar. Reconoce el poder de Dios sobre la naturaleza, el poder de Dios sobre las naciones, y esto lo lleva al profeta de la duda a la fe. Y vemos que él puede ver la grandeza de Dios, su justicia, su fidelidad, su amor. Esto lo lleva al profeta a cantar un himno de fe. Aún cuando todo se estaba derrumbando en Judá, esto lo lleva a él a hacer un himno de fe, a elevarse sobre las alturas, a cantar en medio de cualquier circunstancia que él estaba pasando. Él le lleva a decir lo siguiente:
versículo 17 al 19 del capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Viene un himno de fe. Y bien, nosotros, ¿qué podemos aprender, no? De Habacuc como cristianos, que podemos elevarnos, como se elevó a Habacuc, por medio de cualquier circunstancia, de cualquier tormenta. Él se elevó sobre las alturas. Y puedo poner como ejemplo un avión. Y acá hay alguien que es piloto y me va a decir si estoy en lo correcto. Pero un avión sale de la tormenta y no se queda en la turbulencia. Se eleva hacia arriba y la tormenta queda abajo. Y también de poner ejemplo, el águila tiene el instinto de reconocer, de saber, ¿no?, cuando viene una tormenta y de saber elevarse sobre la tormenta. Y así nosotros, como cristianos, por medio de la fe, nos podemos elevar sobre cualquier circunstancia y sobre cualquier situación, como se llame, por medio de la tormenta. Amén. Él pasa de tener una comunión con Dios a confiar en Dios, a creerle a Dios, a decirle, aunque pase lo que pase, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Él en sí no podía alegrarse con la situación que estaba pasando, pero sí podía alegrarse en el Dios de su salvación. Y en el Dios de mi salvación y de tu salvación, vos te podés alegrar. Nos podemos alegrar en el Dios de nuestra salvación. Gloria a Dios. Nos podemos alegrar aún en la enfermedad, aún en los problemas económicos. Empezamos a mirar a veces a nuestro alrededor las circunstancias que nos pasan y a veces, seamos sinceros, nos quejamos de más. Porque si vamos a un hospital y visitamos a alguien que está con una muerte terminal, vemos y decimos, Señor, perdónanos. A veces nos quejamos de lleno. Cuando miramos la situación que estamos pasando y el Señor nos da, ¿no? No nos hace faltar nada, pero a veces nos quejamos de más, de lleno. Pero en Dios sí podemos encontrar ese gozo que viene por el Espíritu Santo, hermanos, en medio de cualquier adversidad que estemos pasando. El gozo del Señor. La fe es tener plena confianza en el carácter de Dios, aunque muchas veces no lo entiendas. Repito, la fe es tener plena confianza en el carácter de Dios, aunque muchas veces no entiendas. Eso es la fe. Poder nosotros en las dificultades decirle, Señor, con todo esto que estoy pasando, Señor, yo confío en vos. Aún en este problema, Señor, o en esta situación, enséñame por medio de la fe a confiar. ¿Y qué de esta situación que estoy pasando, qué me quieres enseñar? Un distintivo de una fe madura es decir, vas a ver a una persona que está pasando una situación y va a decirle, Señor, ¿qué puedo aprender yo de esto que estoy atravesando? Eso es una fe madura, es un distintivo de una fe
madura. ¿Y saben qué? Aquel que tiene una fe madura se va a examinar, va a ver cómo está. Va a hacer un análisis él mismo, ¿no? Pero ¿saben qué? Hoy en día, para muchos, Dios no es una prioridad. Hoy en día, para muchos, Dios no es una prioridad. Por eso en la primera tormenta abandonan a Dios. Hasta ateos se vuelven. ¿Y por qué? ¿Por qué abandonan a Dios? ¿Por qué se vuelven ateos? Me preguntaba. Porque tienen su confianza, no está puesta en Dios. Tienen sus pies acá y no tienen su confianza en Dios, en las cosas de este mundo, en los deleites temporales. Por eso, en la primera tormenta, apostatan, abandonan, porque su confianza ha sido puesta en sus posesiones, en lo que tienen, en su autosuficiencia, antes de poner su confianza en Dios. Por eso abandonan a Dios y ponen argumentos, ponen pretextos, ponen excusas. ¿Pero a quién? A Dios. Por no querer hacer algo, por no querer hacer nada, o por querer quedarse en la comodidad, le ponen pretextos, excusas, pero a Dios. Y en esa comodidad se quedan. ¿Saben qué? Todos tenemos problemas, todos. Todos tenemos problemas conforme a nuestras capacidades. Dios nos va a poner una carga mayor de la que no podamos llevar. Aún así, en medio de cualquier circunstancia y cualquier prueba, nosotros podemos alabar a Dios. Podemos confiar en el Dios de nuestra salvación. Podemos alabarle. ¿Saben? Que no depende nuestra alabanza de cómo nos va en la vida. No depende nuestra alabanza, nuestra adoración, cómo nos va en la vida. Sino que nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido creados para su gloria, para alabarlo, para adorarlo por la eternidad. Para eso nosotros hemos sido creados, para alabar a Dios. Aunque, ese aunque del profeta, lo podemos traer a estos días, ¿no? Ese aunque significa a pesar de todo. Eso es lo que significa. Y lo podemos traer acá, ¿no? A pesar, aunque estoy enfermo, aunque me quedé sin trabajo, aunque la economía no va bien, aunque pase lo que pase y el mundo se derrumbe, yo puedo confiar en ti. Yo puedo confiar en ti. Y yo quería preguntarte en esta noche, ¿puedes cantar y alabar a Dios y adorar a Dios aunque todo se derrumbe? Aunque no salgan las cosas como vos querés. ¿Podés alabar a Dios, adorar, expresar adoración y remontarte, como te ponía el ejemplo del avión, de las águilas, sobre la tormenta? Y como nos hablaba Javi, ¿no? Inició, ¿no? De la tormenta, nos hablaba el hermano, ¿no? Y de remontarte sobre esa tormenta por medio de la fe y creerle a Dios y decir, Señor, tú eres el Dios de mi salvación. Por cualquier dificultad. Y para ir concluyendo en esta noche, contaba esto un pastor en una iglesia en Canadá, que había una gran sequía. Y eso en la agricultura es una gran dificultad. No llovía y estaban teniendo muchas pérdidas y dificultades. Y que en medio de la congregación se levantó, este agricultor, dice, se levantó con la Biblia en mano y citó este mismo texto que le estoy leyendo. Y decía, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimientos, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso lo decía así el agricultor. Aún así, él pudo experimentar que su verdadera alegría no estaba en sus posesiones, en lo que él tenía,
sino en el Dios de su salvación, ¿no? Y en nuestros días nosotros podemos gozar de la presencia del Señor. Ni la peor adversidad que esté pasando puede robar el gozo de nuestra salvación. Este agricultor lo expresó así, leyendo y poniendo su confianza en Dios. Y también Habacuc puso su confianza frente a la magnitud de esos problemas. Y este agricultor, frente a la magnitud de esa sequía, nada le podía robar el gozo de su salvación, pero nada nos puede robar el gozo de nuestra salvación, porque Cristo pagó por nosotros y nosotros creímos, hermanos. Nadie puede robar el gozo del Señor. Y la fe, hermanos, es confiar, como le decía, aunque no entendamos, sabiendo que Dios tiene el control y la última palabra en todo. Dios tiene el control y la última palabra en todo. Para finalizar, quería ir a las cartas a los Romanos. Capítulo 8. Versículo 35 al 39 vamos a dar lectura. ¿No tienen, hermanos? Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39, dice lo siguiente, la carta a los Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarte del amor de Dios. Nada puede separarnos del amor de Dios. Él nos abrazó, así como lo abrazó a Habacuc y lo sostuvo y le reveló su plan. Él nos revela su plan, sus propósitos en estos días. Le dijo a Habacuc, te voy a contar algo que si te lo cuento no lo van a creer. Pero Él tiene propósitos y planes con cada uno de nosotros. Es un Dios que hace las cosas así al azar. Es un Dios de propósito y que sabe lo que hace. Y así tiene un plan con mi vida, con tu vida, con tu vida, con tu vida. Dios es un Dios de propósito. Y aún por más de lo que estés pasando, Él te dice, elevate sobre las alturas. Elevate, confía, no dudes. Salí de ahí de la duda. Elevate por la fe y créele. Créele. Eso es lo que Él espera de nosotros. Que le creamos. Pese a cualquier adversidad, no sé, X motivo de lo que estés pasando. Pero Dios está acá. Y te invito en esta noche a ponerte en pie y a orar.